vamos a dedicar este vídeo a un poquito una introducción a cosas que se pueden hacer en juegos 2D, cómo se hace una animación en 2D, cómo se coge un sprite en 2D, etcétera. Yo estoy aquí con una escena normal y corriente de Unity. Lo único es que la cámara, en vez de como la pone él por defecto, que está en perspectiva, le voy a poner en ortográfico. Es lo único que necesito. Lo siguiente que voy a hacer es, voy a poner primero un personaje, y el personaje, pues en principio, va a ser un cubo. Este es mi personaje, voy a llamarlo así, personaje. Lo único que sí que es importante cuando hacemos juegos 2D es la profundidad, como veréis después. Entonces yo este lo voy a poner a profundidad 0, cual quiere decir que cualquier cosa que quiera que se ponga por delante del personaje va a estar profundidad, vamos, a que se va a ver mejor aquí desde la cámara, si lo veis, vale. La menos Z es más cerca de la cámara, entonces cualquier cosa con profundidad con Z menor que 0 va a estar delante del personaje, cualquier cosa que tenga profundidad mayor que 0 pues va a estar por detrás del personaje. Bueno, vamos a volvernos otra vez a nuestra vista frontal. Voy a ponerlo más o menos donde yo quiera que esté mi personaje. Como siempre voy a asegurarme de que tengo una resolución fija, pues luego quiero poner menús o cualquier cosa por el estilo. Y lo que vamos a hacer es, el personaje este sería el de verdad, pero lo que vamos a hacer es ponerle un dibujo y hacer al personaje invisible. Entonces lo primero que necesito es un dibujo, que luego se llama un sprite. ¿Dónde buscar sprite? Pues hay bastantes sitios en internet donde pueden encontrar sprite. Por ejemplo, yo he dejado algún enlace allí, pero uno que se utiliza bastante pues es este de recursos para sprites, que ya veis que hay pues un poquito de todo y se puede buscar. Pues se va a hacer un juego de helicópteros, pues busca sprite de helicópteros, etcétera. Vamos a hacer, por ejemplo, pues imaginemos que queremos un de helicóptero, pues helicóptero será una sola L. Bueno, pues aquí tenemos montones de helicópteros y es cuestión de, pues entramos, por ejemplo, pues estos animados que quedan así muy bonitos, o uno de estos así como de lado, o el que nosotros queramos. A ver, como hasta que no lo abres, pues no lo es. Lo normal es que más que un sprite o aparece esto, que es lo que se llama un sprite sheet, que son muchos dibujos, uno a continuación de otro, para darse una animación, en este caso pues para poder verlo de lado, o de arriba, etcétera. Cuando lo bajéis, aseguraros de que el sprite sheet tiene transparencia, que tiene el fondo transparente, y si no, pues hay programas, Photoshop, GIMP, alguno más, que te permite quitar el fondo, porque vamos a necesitar sprites transparentes, pero bueno. A veces cuando lo importas directamente, Unity te lo puede quitar, pero no siempre. Entonces, bueno, vamos a coger nuestro Unity. Yo voy a utilizar exactamente los mismos que hemos visto en clase. Entonces, pues tengo aquí los que ya me bajé, que son uno que llevaba monstruo y esta especie de murciélago, y uno con la brujita. Pues voy a pasarlo a Unity, voy a coger los dos. Voy a crear aquí dentro de Unity, tenía ya una carpeta que se llamaba texturas. Bueno, pues lo que voy a hacer es coger estos dos y ponerlos dentro de la carpeta texturas porque quede ordenado. Bueno, pues aquí tenemos nuestras imágenes que no están preparadas para ser utilizadas en juegos 12. Entonces vamos a empezar con la bruja. Voy a coger mi bruja y me voy aquí y le voy a decir primero en tipo de textura, pues le voy a decir no que sea por defecto, sino que es algo para hacer juegos 2D o interfaz de usuario. Ya lo utilizamos en menús. Entonces le damos y aquí me dice si lo quiero que sea quiero utilizar toda la imagen de un tirón o varias imágenes. Yo voy a decir varias. Y aquí me dice que si quiero hacer varias, pues tengo que instalar un paquete que se llama 2D Sprite para trabajar con ello. Yo le voy a dar primero a aplicar para que ya desde el principio sepa que esto es un sprite. Si es transparente, esto ya se verá como si fuera transparente. Y le voy a dar a instalar el paquete este. No suele tardar mucho en instalar este tipo de paquetes, pero si veo que tarda un poco, pues lo que haría sería pues ponerlo a pausar la grabación para que no tarde demasiado, pero voy a ponerla por si acaso. Bueno, ha terminado y me ha abierto el editor de sprite para que yo pueda elegir cuál es el sprite que yo quiero utilizar de estos tres. Lo normal es que quiera utilizar los tres. Lleva aquí dentro del editor de sprite, pues tenemos la parte de cortar. Las opciones que llevan son automático, detecta por transparencia,
A veces es mejor hacerlo por grid, por el tamaño de celda, o por grid, el número de filas y el número de columnas. Muchas veces están hechos, sí, y llevo uno especial para grid isométrico. En nuestro caso automático está bien. Le doy slice y me dice que él ha detectado estos 3 trozos de la imagen. Le digo que sí, que estoy de acuerdo, cierro, ¿vale? Y ahora le voy a dar a aplicar. Aquí arriba, aplicar. Lleva varias formas, hay varios vídeos, no en mi canal, pero sí hay vídeos por ahí para utilizar cómo se utiliza el editor de sprite si se queda corto esto de aquí. Lo que voy encontrado, voy a cerrar y ahora me encuentro con que mi sprite tiene aquí una flechita que, si lo veis, me permite acceder a los distintos dibujos. Yo lo que voy a hacer es coger uno de ellos y ponerlo aquí. Como es un sprite, él directamente ya lo que hace me pone un plano con transparencia, etcétera. Y yo lo que voy a hacer este sprite, pues emparentarlo al personaje y decir que quiero que esté por defecto en el 0, 0, 0 para que esté exactamente en el mismo sitio, ¿vale? Y ahora pues me voy a ir aquí a mi brujita para que veáis que la voy a poner más o menos del mismo tamaño. Y voy a coger el personaje y le voy a decir que quiero que no se dibuje el mesh renderer, lo quito y ya tengo aquí mi bruja. Es cierto que la bruja me aparece justo al revés. Tengo dos formas de solucionarlo, o por lo menos dos formas de solucionarlo. Uno es más inmediato y el otro es, entre comillas, menos inmediato. La forma inmediata de hacerlo pues es sencillamente escalar en negativo. Realmente deberíamos de escalar en el eje X en -1. O sea, escalar en -1, ¿vale? Otra opción es coger el material y editarlo pero si lo veis, pues en principio no me deja porque me dice que el material me aparece en gris porque es un material estándar, no ha hecho nada especial. Bueno, el caso es que yo ya tengo mi personaje hecho con mi brujita. Si yo quiero hacerlo más grande, hago grande el personaje y por supuesto su hijo pues hace grande con él, ¿vale? Exactamente igual, pues si yo lo que quiero es coger y hacer enemigos, pues lo único que tengo que hacer es coger, crear un objeto, un cubo, lo voy a poner un poquito más para acá y voy a hacer lo mismo de antes. Lo voy a llamar, por ejemplo, murciélago, bat, que es más corto. Lo voy a poner más o menos del tamaño que yo crea que me va a encajar bien. Tengo en la cabeza este tipo de dibujo. Luego el tamaño de un poco más grande, un poco más pequeño es escalar. Y voy a hacer lo mismo con este de aquí. Aquí ya seleccionar mi imagen, que por defecto es una textura, pero yo voy aquí y le digo no, yo lo que quiero es que sea un sprite para hacer juegos 2D. Y quiero que sea múltiple. En este caso no me va a decir que importe el editor porque ya lo he importado. Le voy a dar aquí a aplicar y le voy a decir que quiero abrirlo. Aquí me sale pues mi dibujo y voy a hacer exactamente lo mismo. Le voy a decir que haga corte automático, slice, ahí que lo detecta. Cierto que no es la perfección en el sentido de que a veces falla un poquito, pero para lo que yo quiero, que en el fondo los que voy a utilizar son estos 4, y si quisiera hacer el de los monstruos pues estos de aquí, pues vale, pues tendría suficiente. Una cosa que merece la pena dedicarle un poquito de tiempo es intentar que las cajas que detecte pues tengan todas más o menos la misma altura, porque luego no me dé el problema, porque cuando vamos a ver también cómo hacer una animación, y la animación se hace poniendo una imagen detrás de otra, y depende de dónde lo coja pues te puede dar problemas. Entonces es más fácil si todas las cajas tienen, sin obsesionarse demasiado, pero más o menos pues el mismo tamaño. Esto así lo tenían todos. Bueno, pues una vez que he terminado pues otra vez le doy a aplicar y tendré muchas imágenes, pero me voy a fijar solo en las de una vez más. Por aquí ya veis, pues tengo todas las que me interesaban. Aquí tengo las 4 que quería, y para hacer una cosa de estas pues cojo otra vez, arrastro aquí, tengo mi esto lo voy a llamar bat sprite, por no llamar a los dos bat. Lo voy a arrastrar encima de bat, le voy a decir que la posición, pero lo he puesto dentro de bat, que la posición quiero que sea la 000 para que sea exactamente en el mismo sitio, ¿vale? Lo voy a ajustar un poquito, podría escalar un poco para que se parezca un poco más,
un poco más al tamaño de la caja. Y lo siguiente que voy a hacer es coger la caja y hacerla invisible. Cojo su mesh renderer, lo quito. Y también lo mismo de antes, si el dibujo me ha salido al revés, pues sencillamente lo escalo, ¿vale? Lo escalo aquí, ya veis que está escalando en esto, pues una vez que sabéis que está escalando en X, una forma de que se quede bien, pues podemos coger, vamos a control a esto, bueno, se ha perdido un poquito, vale, nada, a ver, le cambió el signo, pero y ya pues tengo y una vez más, una vez que está esto preparado, pues ya si quiero cambiar el tamaño, pues cambio el tamaño de todo el objeto completo, ¿vale? Entonces, primer paso para conseguir que los juegos 3D parezcan, o sea, 2D, este 3D en el fondo parezca un 2D, pues encima de cada objeto 2D, 3D le pones un 2D que es un sprite y sencillamente pues luego hace invisible el objeto 3D y se va a ver como si fuera un juego 2D aunque realmente sea 3D. Vale, pues ya tenemos esto. Lo siguiente que vamos a aprender a hacer es a poner el fondo. El fondo lo vamos a hacer con lo que se llama un sistema de parallax o de paralaje, que quiere decir que va a tener como varias capas y vamos a hacer que parezca que las capas más cercanas se mueven más despacio y las finales se mueven más deprisa para dar una sensación entre comillas de pseudo 3D. Para eso hay que buscar un tipo de fondos especiales que se llaman fondos por capas. Una vez más os he dejado un enlace pues, de un sitio de aquí que tienen este tipo de historia que te permite, vamos a abrir uno cualquiera, nos va a mostrar un poco la idea, que tiene varias imágenes que se ponen este no lleva paralaje, precisamente el que he abierto no lleva paralaje, lleva imágenes pero no lleva paralaje, pues voy a coger uno que sí que lleve paralaje. Vamos a poner aquí parallax y layers. Y me va a poner alguno que tenga paralaje, creo que este por ejemplo lo lleva. Te pone una demo y te explica un poco lo que hay. La demo suele estar al final, ¿no? Esto es el tipo de efecto que queremos. Realmente son varias imágenes, las más cercanas se mueven más rápido, las de atrás se mueven más despacio y la sensación de profundidad. Y me dice que esto pues lleva varias imágenes que luego se pueden descargar y poner una encima de otra. Bueno, el caso es que eso es lo que hice yo. Y me busqué uno y me fui descargando, o sea, me descargué todo el paquete de lo que llevaba, ¿no? Y esto es lo que vais a ver ahora dentro de las imágenes. Pues yo me descargué, aparte de el sprite de la bruja y el sprite de pues una de Halloween que me parecía que pegaba inicialmente un poquillo, que estorbe menos. Y pues sencillamente pues para arrastrar una carpeta se arrastra exactamente igual que una sola imagen. Y para acá. Ya no vamos a agregar esto para nada. Y aquí tenemos pues varias imágenes, desde la de fondo, que están numeradas, en este caso la que está numerada, la 1 es la de más atrás, luego la siguiente la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 tienen que ir yendo un poquito más para adelante. Se puede hacer también como sprite, pero yo directamente lo que hago es ponerme planos mirando hacia la cámara para tener este tipo de sensación. Entonces pues lo que voy a hacer es pues ir poniendo desde atrás hacia adelante, y lo que voy a hacer es, para tenerlo todo ordenadito, voy a empezar por un empty, que lo voy a poner en el origen, un reset, y lo voy a llamar fondo. Y dentro del fondo pues voy a crear un plano, que va a ser, a ver que tarda un poquito siempre, vamos a poner un objeto 3D que va a ser un plano. Vale, en principio no se ve, pero no es porque no se vea, sino porque como pasa en Blender, pues ya veis que está puesto así, hay que girarlo. Siempre es más fácil pensar primero hacerlo aquí, ¿vale? Ya veis que lo que está haciendo en el inspector se ve que está girando en el eje X con valores negativos, pues lo que quiero es eso, pero a menos 90 grados. Y voy a ajustar, sin que sea necesidad de que sea perfecto, pues esto más o menos hasta aquí. De aquí abajo, pues estoy mirando la ventana también de abajo de juego, y por aquí, si sobresale un poquito por el lado, no pasa nada. A ver, ahora la he dado otra vez porque quiere redibujar. Bueno, pues hasta aquí,
voy a pasar un poquito, y hasta aquí me voy a pasar un poquito. Y yo lo que voy a hacer es ir creando materiales y poniéndoselo. Entonces voy a crear un material para el 1. Una forma de hacerlo, lo seleccionamos, creamos material, ¿vale? Pues yo voy a llamarlo mat1. Y al mat1 pues le voy a poner esto de aquí, su cacharro este, y le voy a quitar los brillos y se lo voy a poner pues al plano. Lo único que me voy a asegurar es que este plano 1 esté detrás del personaje, que acordaros que quiere decir con Z positivo. Entonces este plano, como voy a poner varios, y en el fondo voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, algunos van a estar delante y otros detrás, pero por tener sitio de sobra, pues por ejemplo podemos empezar este, pues, ponerlo a 6. Voy a hacer, y a esto lo voy a llamar plano 1. Bueno, pues voy a coger y voy a duplicar, y a esto lo voy a llamar plano 2, y este plano 2 voy a asegurarme de que esté un poquito delante, pues en el 5. Y voy a hacer un material, pues del material 2. Pues creo, crear, material, más 2. Y le voy a poner aquí esto, y le voy a quitar los brillos. Y se lo voy a poner al plano 2. El único problema es que me tapa del todo y además está boca abajo. Bueno, soluciones. Lo primero, hacer que sea transparente. Cuando tengáis un material cualquiera, al principio también te da la opción de, en las opciones, te da la opción de opaco o transparente. Vamos a transparente. Bueno, pues ya veis que se está viendo y el fondo detrás. Está al revés. Bueno, esto lo hemos visto esta semana en prácticas y la idea es, se puede coger y escalar en el eje Y. En este caso pues es cuestión de cambiar el 1 por el menos 1. Y otra opción que a mí personalmente me gusta más, pues es en el tiling, pues cambiar el 1 también por menos 1, y lo que hace es dibujarlo justo al revés, ¿vale? Entonces ya tenemos una segunda capa. Es ya cuestión de irle añadiendo capas. Pues voy a añadir una tercera capa, que voy a hacerlo duplicando este plano. Voy a llamar plano 3. Este plano 3, pues lo que voy a hacer es ponerlo un poquito más cerca, 4. Y la misma historia de crear un material y ponérselo. Pues voy a crear un material 3, crear un material más 3, le voy a quitar los brillos, le voy a añadir mi textura, se lo voy a poner al plano 3 y me doy cuenta, pues una vez más, la misma historia, que debería ser transparente, pues lo pongo transparente. Ya veis cómo va dando un poco más de sensación de profundidad. Y que quiero que vaya justo al revés, pues sencillamente me voy aquí al tiling, y donde pone 1 en el I, pues le pongo un menos 1, ¿vale? Pues ya tengo otra capa. Esto ya hasta el número de capas que tenga. Me voy a la capa 4, pues vale, pues plano 3, duplico, plano 4, y plano 4. Este estaba a profundidad 4, pues este lo voy a poner a profundidad 3. Una vez que lo tengo a profundidad 3, creo su material, crear material, más 3, le quito los brillos, le pongo la textura, lo hago transparente y se lo pongo pues al siguiente plano. Pues ya tenemos otra capa más, dando mejor sensación. Siguiente capa, nos quedan dos. Duplicar, pues plano 5, lo pongo, si este estaba a 3, pues lo voy a poner a 2, creo el material, que esto era el mat, debe ser el mat 5, se me olvidó antes cambiarle el nombre al material 3, ha quedado en 3,1, mat 4. Vale, pues tenemos el más 1, el más 2, el más 3, el más 4. El 5 está aquí. Y le he puesto mal el nombre. La misma historia, le quito los brillos,
lo hago transparente, le pongo la transparencia que me gusta, se lo pongo al plano 5, ya tenemos la misma historia de siempre, le cambio el -1 para que salga justo al revés, y finalmente me queda el 6, pues vamos a ponerle el 6, que es, creo, perdón, lo duplico, plano 6, lo pongo un poquito más cerca, creo un material, lo voy a llamar Mat 6, le quito los brillos, lo hago transparente, le pongo el sprite correspondiente, se lo pongo al plano 6. Y aquí, que no se me olvide, me ha salido arriba en vez de abajo, pues lo de siempre, ¿no? Y es por el material 6 que debería tener aquí esto a -1, ¿vale? Y esto es pues la parte básica de prepararlo. Algún detallito, pues a mí me gusta que dé la sensación, ya veis aquí un poco lo que estáis haciendo, esto es el sistema este de plano, a mí me gusta que dé la sensación de que esta parte, el personaje y todo esto va a ser un poco por detrás de alguno de las capas. Hay dos formas de hacerlo, obviamente, o bien muevo hacia atrás los personajes, o bien las capas que quiero que estén delante del personaje, pues las muevo hacia adelante. Yo lo estaba haciendo antes siempre con el inspector, pero por supuesto lo podemos hacer seleccionando y moviéndolo con las fichas, con las, esta de aquí, ¿vale? De forma que si yo ahora cojo, por ejemplo, este, pues, si lo veis, pues da la sensación de que pasa por detrás de esta especie de árboles. Detalles que pueden mejorar. El tipo de materiales que hemos creado pues no son el ideal, porque se quedan así como un poco mate. Entonces se puede hacer que tengan más luz, con lo que se llaman los materiales que no reaccionan a la luz, que cogen directamente el color que tenga. Fijaros que aquí se ve como que esto tiene como más, un poquillo, parece que pierde un poco de color. Si queremos hacer eso, pues es cuestión de aprender a tocar un poquito materiales. Por ejemplo, en este, pues sencillamente donde pone el material, pero no la textura, sino en este, vamos a coger el plano 6, ¿vale? Donde pone, aquí pone material, veis que pone Universal Render Pipeline Lit, se puede elegir el Universal Render Pipeline Unlit. Veis que se ve como un poquito más claro. Y es pues cuestión de hacérselo a todos, y si nos gusta que se quede un poquito más brillante, que los juegos 2D suelen ser más de que brillen un poquito, pasar todos de lit a unlit, veis que se ve un poquillo mejor. Por lo menos el 4 también lo haría, los del fondo que estén un poco difuminados no es problema, está bien. Universal Render Pipeline pues unlit, ¿vale? Ya digo, los demás pues se pueden hacer también. Y con eso tenemos una parte básica, y ahora pues lo siguiente que vamos a aprender es hacer animaciones dentro de los personajes, que es súper fácil, y luego vemos cómo hacer que los fondos se muevan. Vamos a empezar por las animaciones de los personajes. Aquí lo que realmente es un juego 2D, así con sus capas, ¿vale? Este tipo de juego 2D hecho como si fuera un 3D, ¿vale? Con respecto a las animaciones de personajes, sencillo, y lo lleva Unity. El movimiento este hay que programarlo, por eso vamos a empezar primero por los de aquí. Voy a hacer la animación de la brujita. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar la bruja, no el personaje, sino la bruja, que es la que va a llevar una animación. Entonces, para hacer animaciones en 3D, pues, perdón, en 2D, pues es muy simple. Sencillamente tenemos que abrir una ventana que se llama Animaciones. Me va a preguntar que si quiero crear uno, y ahí me va a preguntar qué nombre quiero. Pues, por ejemplo, pues bruja. Y él pues ya está preparado para hacer la animación. En el fondo lo que queremos, las animaciones en 2D, consiste en ir poniendo una imagen detrás de otra. Entonces pues nos vamos a ir a donde teníamos nuestro sprite, perdón, aquí donde teníamos nuestras texturas, que es donde teníamos nuestra brujita. Ya sabemos que aquí tenemos 3, pero lo que queremos es que vaya pasando de una a la siguiente. Voy a seleccionar las 3 y las voy a arrastrar aquí. Ya está hecha la animación, no tiene más misterio. Y lo único es que me está diciendo que a qué velocidad va a ir, pues yo la verdad es que no lo sé. Pues si yo le doy al play, veis que voy a acercarme bastante para que se aprecie. Es que de que está como vibrando más que volando, y es porque está yendo demasiado rápido, solo tiene 3 imágenes. Bueno, pues salgo de modo y tiro de esto para que
dure más tiempo. Por ejemplo, puedo pensar, pues por ejemplo, pues no sé, 20 centésimas de segundo, que ya te da una sensación mejor. La puedes ajustar para que vaya a la velocidad que tú quieras. Bueno, pues ya tenemos una animación, y si yo entro en modo juego, pues esa animación se reproduce. En modo juego, la bruja parece que está como moviéndole el vestido y el sombrero, se lo está moviendo el aire. Bueno, pues para hacer lo del murciélago se hace exactamente igual. Voy a hacerlo, selecciono el que deberá llevar la animación, que es el dibujo 2D, y pues lo mismo, ventana, animación, hacer animaciones, le digo que quiero crear uno, le voy a decir pues que se llame, pues yo que sé, bat. Me voy aquí, selecciono dentro del bat pues los que a mí me interesen. En este caso eran estos 4. Era este y estos 4. Pues la misma historia, lo arrastro. Lo voy a alargar un poquito directamente porque sé que si no se van a quedar un poquito, más o menos aproximadamente 5 centésimas cada imagen, pues suele estar más o menos bien. Y lo pruebo, por supuesto. Si no, pues vuelvo a abrir la ventana de animación y lo puedo hacer más rápido o más lento. A ver, que lo haga. Y ya veis, pues así es como se hacen las animaciones en 2D, que no tiene mucha complicación. Lo que no lleva animaciones es la parte del final, porque lo que queremos realmente es, entre comillas, que se mueva. Pero lo que vamos a hacer no es que se mueva el plano, porque tenemos un problema. Si se mueve el plano, ¿veis? El plano se mueve, pero se acaba. Voy a poner uno, este aquí, que se vea mejor, ¿no? Se mueve, yo lo que quiero es dar la sensación de que hace esto, pero que no se mueva de verdad, porque si no llega un momento en que me quedo sin dibujo. Entonces lo vamos a hacer pues utilizando pues una característica de los materiales, que hemos hablado un poquito en prácticas, que es el offset. Si yo quiero que se me mueva en horizontal, pues si yo moviera el offset, veis que me da la sensación de que esto se está moviendo, aunque realmente nunca se termina. Por cierto, no me termina de gustar del todo este plano, el cómo queda. Lo voy a bajar un poquito. Me parece que se queda más gracioso ahí, ¿vale? Se nota menos cuando hago esto de aquí. Veis que se nota, pero antes se notaba demasiado. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Entonces lo que quiero a nivel de programación, pues hacerle la sensación esta, ¿no? Si lo veis, pues aquí se ve que el offset tiene que ir disminuyendo cada vez más. Bueno, pues nada, vamos a hacer un pequeño script que me haga eso, y luego se lo voy a poner a todos los planos. Por lo menos al último realmente no merece la pena, porque es de color siempre igual, no se va a notar, pero por lo menos a los demás sí. Entonces, pues nada, pues voy a hacer un script que lo voy a llamar Parallax, que es como se llaman estas cosas. Y lo que voy a hacer es coger y ver cómo modificar el offset de un material. Entonces, pues uno busca aquí y dice, bueno, pues dentro de Unity, dentro del API, pues dentro del material, pues que cómo se modifica el offset. Y me dice que pues hay una orden dentro del manual que dice que se llama set texture offset, perdón. Y dice que debe de decirle pues el nombre de la textura y luego pues qué offset quieres ponerle. Y dice, pues aquí en un ejemplo dice, oye, pues mira, coge el componente renderer y coge su material y pone el set texture offset. Tienes que decir el nombre de la textura, ahora vemos cómo se coge, y el offset. Pues vamos a hacerle caso, y que él recomienda, pues aquí está hecho precisamente para hacer un scroll, pues que le ponga una velocidad, que al principio empieces con un offset el que es a 0, y que pues lo que vaya haciendo es moverlo. Vale, pues se lo vamos a hacer y vamos a ir poco a poco. Vamos aquí, vale, en nuestro, pues dice que lo primero, aquí tenía varios abiertos de las cosas que vamos viendo en clase. Pues voy a abrir el Parallax. Los demás, pues los podemos ir cerrando. A ver si me deja. Tampoco lo quiero.
este tampoco lo quiero, este tampoco lo quiero, tampoco. Quiero dejar solo el parallax. Vale, dice que este es el parallax. Dice, pues tengo que tener acceso al renderer o al mesh renderer. Pues lo que voy a hacer es pues crear una variable pública que se llame mesh render, de tipo mesh renderer, que se llame pues renderer, el nombre que queramos, ¿vale? Y necesitaré también un vector para el offset, ¿vale? Entonces se puede coger un vector o bien directamente solo vamos a cambiar la componente X, pues podemos poner un float que se va a llamar offset, que al principio pues va a valer 0, si queréis, porque se quede más claro, offset en X, ¿vale? Y necesito decidir a qué velocidad, porque luego además no todos se van a mover igual. Este no hace falta que sea público, pero el otro, como lo voy a cambiar de uno a otro, pues voy a poner public offset speed, por ejemplo, igual a 0.1. Ya sí, lo iré cambiando. En el start no voy a necesitar nada, y aquí lo que voy a hacer es pues el offset irlo disminuyendo para que se vaya haciendo negativo. Pues lo que voy a hacer es offset menos igual offset X menos igual offset speed. Me he equivocado aquí, perdonad, me he olvidado declarar, porque digo yo, no me está dejando, y es porque aquí hay un error que se me olvidó decir que esto era de tipo float. Entonces cambio el offset y lo que voy a hacer es coger mi renderer, coger su material y hacerle caso a lo que me estaba diciendo aquí, que es que la orden es set texture offset. Control C, set texture offset. El nombre ahora lo vemos, y en cuanto al offset, pues offset. Pero en cuanto al offset, en la coordenada X, pues el offset X, porque no quiero que la textura me dé la sensación de que se mueve en vertical, ¿vale? Y me falta, por supuesto, pues ponerle el nombre del material. Con respecto a los nombres, normalmente lo que funciona es lo siguiente. Si nos vamos aquí al material, ¿vale? Vamos al plano, al material, ¿vale? Normalmente el material no tiene nombre y es el material por defecto, la textura principal. De hecho, si nos vamos aquí, me dice que aquel tipo de ese, lo único que me dice es que suele llevar una barra baja al principio para indicar que es una variable local. Entonces, pues vamos a poner que seguramente será main texture. Si no, pues me dará problemas y ya está. Sencillamente tendré que buscar cuál es el nombre de la textura. ¿Está? Pues en principio esto debería de funcionar, si no me da ningún error extraño. Está diciendo que falta un punto y coma en la línea 18. Al final se me ha olvidado aquí. He estado pensando en el nombre de la textura y no en el punto y coma final. Guardo. Dice que no puede convertir float en vector en el 18. Porque claro, aquí tengo que ponerle un vector 2D, claro, no un número. Es un nuevo vector 2 que lleve la coordenada X, va a ser esta, la coordenada Y pues va a ser 0, o sea, mueve esto en el X, no mueve nada en el Y. Control S. Ahora es cuando termine y pueda compilar, es cuando me daré yo cuenta al ponerlo a ejecutar si efectivamente el nombre de la textura pues es el correcto, es el main texture. Vale, pues tenemos esto. Falta, se lo he puesto al 1, falta dentro, a ver a cuál le he puesto el script, no se lo he puesto todavía a ninguno, creo. A ver que compruebe que no está en ninguno, si no me va a dar problemas. No lo lleva el 2,
el 3 tampoco lleva este script, el 4 tampoco, el 5 tampoco, y creo que ninguno. Vale, pues genial. Pues vamos a ponérselo, por ejemplo, al 5, que es uno bueno para verlo, ¿no? Pues vamos a ponerle nuestra componente parallax. Le tendré que decir, por supuesto, cuál es el renderer que va a utilizar, pues el suyo mismo. Y vamos a ver si nos da la sensación de que se mueve o nos da un error diciendo que el nombre de textura lo he puesto mal. Dice que no tiene la propiedad main_texture, así que voy a pausar un poquito y voy a buscar cuál es el nombre dentro. Ya veis que dice dentro del Universal Render Pipeline Unlit, cuál es el nombre de la textura. Pues voy a buscarlo un momento y ahora os lo muestro. Bueno, pues nada, he buscado un momento en Google cómo se llama, o sea, dentro de Universal Render Pipeline en Unity, el nombre de la textura, y me ha mandado al manual del Universal Render Pipeline y me dice que se llama Base Map, así, en vez de, y que es la textura principal, pues se llama Base Map. Así que lo único que tengo que hacer es irme aquí donde ponía Main Texture, pues escribir Base Map. A ver, guardamos, ejecutamos, ya veis que la textura se mueve, obviamente se mueve demasiado rápido. Eso ya es muy simple, porque lo único que voy a hacer es, pues me voy a mi plano y donde estaba 0,1, pues parece que en vez de 0,1 debería de ir por lo menos 10 veces más lento, así que a 0,01. Incluso así parece que va rápido de más, en vez de a 0,01, pues lo voy a poner a 0,03. Es conveniente dedicarle un poquito a ajustar uno de los de las velocidades, las otras son muy rápidas de ajustar. Bueno, ya más o menos pues, te puede gustar más o menos, y me parece que razonablemente bien. Y ahora lo único es, pues voy a ir poniéndoselo a todos, partiendo de la idea del 003, los que estén más cerca que se muevan más rápido, pues por ejemplo, pues el anterior era 003, pues este podemos pensar en 0,035. El siguiente un poco más despacio, de 003, pues le ponemos nuestro parallax. Pues podemos ir bajando de 005, 005. El plano 3, pues iría a 0.002. El plano 2, pues iría a 0.15. Lo probamos. A ver, perdonad, y se me ha ido olvidando para cada uno de ellos pues decir cuál era su renderer. Este tiene el renderer de su material, el 3 tiene el renderer de su material, el 4 tiene el renderer de su material, el 5 tiene el renderer de su material y el 6 tiene pues el renderer de su material. Play. Todavía va, obviamente, algunas cosas demasiado rápido, en algunas me he equivocado, pero bueno, pues ya veis un poco la sensación que da. En algunas me he pasado muchísimo, alguna va a toda velocidad, ¿vale? No lo he puesto bien, es ajustarlo, pero bueno, lo importante era ver que esto funcionaba. Bueno, pues en este vídeo ya habéis visto cómo hacer que un objeto 3D parezca un objeto 2D, a base de añadirle un sprite, cómo esos sprites, declararlos como sprite, declararlo además como múltiple, y de un sprite sheet pues sacar varios sprites, por lo menos en el caso en que sean transparentes. Hemos visto también cómo, utilizando la idea esta de parallax y de varios planos, pues dar la sensación de profundidad a base de ir poniendo planos a distintos valores de z
con transparencia para que dé la sensación de que una cosa se dibuja detrás de otra, y modificarlo un poquito para que los personajes estén en medio y den la sensación de que están como un poco inmersos dentro del escenario. Hemos visto cómo hacer una animación simple para nuestros personajes, a base de añadirle varios sprites a la vez que vaya pasando de uno a otro y un poquillo ajustarle la velocidad, y cómo se hace un parallax para que la sensación que deis que se mueve el fondo, aunque realmente lo que se mueve pues es la textura. Y al resto pues es una programación estándar de un juego 3D, así que ya lo dejamos aquí.